Hoy tenemos una entrevista que desde hace unas semanas ya estaba muy interesada en hacerla con Jorge Medina. Él es cofundador y presidente del Movimiento Capitalismo Consciente en el Perú. Jorge, bienvenido a Educomunicando ICA. Primero que nada, ¿qué es capitalismo consciente? Capitalismo Consciente Perú es un grupo de empresarios, algunos en actividad, otros retirados como yo, que nos hemos articulado alrededor de un propósito. El propósito de nuestro movimiento es impulsar el ejercicio de un liderazgo consciente para generar impactos positivos al Perú. Un liderazgo diferente, uno de servicio, uno que sea consciente de que las decisiones que tomamos los individuos, particularmente en el sector privado, siendo decisiones singulares en lugar y ocasión, son universales en impacto. ¿Por qué? Porque afectan a los demás. Por eso trabajar el liderazgo es fundamental. Ustedes abrieron justamente mostrando que somos un país afortunado en recursos y que no era posible que tuviéramos la realidad actual, ¿no? Pero podemos tener ahí un liderazgo empresarial que presione, que articule para que eso definitivamente mejore, ¿no? En la presentación que tú mostraste nos daban cifras de que la confianza en los políticos, en los medios de comunicación, realmente está venida menos, ¿no? Es más, las cifras eran alarmantes, era un 64% en relación a lo que nos compete, por ejemplo, a nosotros que son los medios de comunicación, el nivel de desconfianza. ¿El empresariado qué puede hacer para reconstruir confianza? Gracias por la pregunta. Nuestro país tiene instituciones muy débiles, muy frágiles, y nuestra democracia está en declive. Algunos piensan que ya somos un país fallido. La participación ciudadana en política es pobrísima, yo diría inexistente. Y lo peor es la acción de la clase dirigente de nuestra sociedad, de la clase dirigente que cumple roles muy importantes, ¿no? La clase dirigente en la academia, en la educación, en la empresa privada. El Perú ya no es una democracia, es un régimen híbrido. Y un régimen híbrido es el que, en donde confluyen rasgos democráticos y rasgos autoritarios. Y esto es gravísimo, porque pone en riesgo nuestras libertades civiles y nuestras libertades económicas. ¿Hasta cuánto más podremos aguantar este declive, este deterioro? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos. Y respecto a lo que tú comentabas, claro, el sector privado es un elemento fundamental, porque nosotros nos desenvolvemos no en islas, no en compartimientos estancos. Todos somos parte de un amplísimo, complejo sistema de cosas en donde todo está interconectado y todo es interdependiente. Los líderes de negocios, antes que gerentes generales, que CEOs, que empresarios, que accionistas, somos ciudadanos. Y ese tema hace que no solamente tengamos derechos que la Constitución nos confiere, sino también obligaciones. Quizás no serán obligaciones legales, pero sí son obligaciones morales porque los empresarios tenemos poder. No solo económico, no me refiero solo a eso. Tenemos poder de influencia, poder tecnológico, poder de análisis, poder de resolver problemas complejos en una sociedad. Y entonces, esa voz que debería estar presente en la discusión del quehacer nacional, no está. Y espacio que dejas, alguien lo ocupa. Es algo que han descuidado definitivamente. ¿Cómo hacer para que los líderes empresariales entiendan que se deben involucrar más, ¿no? Porque ahí es cambiarles el chip también a muchos que piensan que solo es generar rentabilidad. No entienden que hoy en día todas las empresas deben sí involucrarse con su entorno, ¿no? Al margen de la responsabilidad social empresarial, deben de entender que son parte de esa comunidad y además en nuestro país, si hablamos de que una gestión pública sea exitosa, el actor que es el empresariado es un actor clave, ¿no? Lo que nos pasó
fue que comenzó una corriente en los 70 y los 80, una corriente muy fuerte en el mundo, de la libertad, el libre mercado, menores regulaciones. Y la famosa esta escuela económica de los Chicago Boys, donde un gran representante era el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, desarrollaron este mantra, que la única responsabilidad de la empresa es generar rentabilidad para la empresa y sus accionistas. Punto. Y eso es lo que nos han enseñado en las escuelas de negocios en las últimas décadas. Y eso estaba incompleto. ¿Por qué? Porque mira el orden que se pone. Esto es bien importante entenderlo. Se pone el orden en que ese es el mantra, ese es el objetivo, para eso existimos, para ser rentables. Lo que propone capitalismo consciente es, existimos para resolver necesidades humanas, para resolver problemas sociales a través de los bienes y servicios que brindamos y como resultado de tener éxito en resolver necesidades humanas, somos rentables. Esa diferencia no es sutil, esa diferencia es clave. Esa línea que separa el ámbito empresarial privado del ámbito público, del ámbito del bien común, se ha vuelto muy difusa. Es una línea muy tenue. Ya en estos momentos en el que el país está como está, no podemos decir, no, esto es meramente privado, yo no entro en el otro lado, no. Y eso, aunque suene contraintuitivo, lejos de ser una amenaza, es una gran oportunidad para que los líderes empresariales dejemos una huella positiva, no solo en el mercado, también en la sociedad en su conjunto, interesándonos y participando activamente en lo que se conoce como la cosa pública. Ser la voz de los que no tienen voz, así también lo había escuchado en la charla que diste, por esa misma posición privilegiada que tienen. Sí hay liderazgo empresarial responsable, pero el tema también aquí, y te lo comento, es que no lo sabe comunicar bien tampoco. Y se necesita visibilizar también mucho esas buenas prácticas que hacen empresas, ¿no? Y te lo comento porque, por ejemplo, a ver, cito un ejemplo. El último Perumín que yo fui, la empresa Milpo, por ejemplo, comentaba en Arequipa todo lo que venía haciendo en la región Ica. Estaban haciendo siembra y cosecha de agua, que fue este modelo luego que cogió Kuczynski a nivel nacional para implementar, ¿no? Y mejorar todo esto. Pero Milpo lo contaba en Arequipa y que eso ya lo venía haciendo además 3 años antes, pero en Ica absolutamente nadie lo sabía. Es más, en el mismo Chincha, que era el centro de acción más cercano de Milpo, nadie lo sabía. ¿Quiénes lo sabían? Solo los que estaban participando directamente en el proyecto, que era la comunidad de Chavín, ¿no? Entonces, quizás también la estrategia que están usando grandes empresas, ¿no? Que están haciendo bien las cosas, está fallando. Porque también lo ideal es que ese impacto que están teniendo positivo lo comuniquen en todo su espectro de acción, ¿no? Directo e indirecto. Pero por ejemplo, yo me enteraba de Milpo, de Minsur, de empresas que tenían impacto en Ica, pero que sin embargo nadie lo comunicaba, ¿no? Es un desafío que ustedes tienen. Sí, y te diría una cosa, para seguir en la argumentación correcta que haces. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si estamos preparados y somos exitosos, por qué no comunicamos bien? ¿Qué somos incapaces? ¿Por qué? Hay que entender por qué. ¿Será que no estamos bien conectados con nuestros grupos de interés, con nuestros stakeholders? ¿Será que no entendemos sus necesidades? Yo creo que hay un espacio de reflexión para considerar los intereses de todos aquellos con quienes interactuamos. Pero cuando tú decías hace un momento que nosotros los líderes empresariales debemos ser la voz de aquellos que no tienen voz, es básicamente yo te diría a ver, aquellos que no tienen voz, que son parte integrante de la sociedad, de las comunidades, donde están nuestros clientes y consumidores, ¿no? ¿De qué adolecen? ¿De qué sufren? Ese tema, si lo ponemos en nuestra agenda,
podríamos determinar que en nuestra condición de líderes empresariales, dependiendo de nuestros sectores, industrias o presencia geográfica, podríamos ser más empáticos con eso y precisamente ser la voz de los que no tienen. En el sector privado podemos hacer sugerencias o mejoras al sistema de descentralización o regionalización que ha fracasado. Y más importante aún que todo eso, propuestas para reformar la política integralmente. Como decíamos hace un comienzo, ¿por qué tenemos que permitir a los ciudadanos que gente prontuariada sean nuestros representantes en el Congreso de la República? Hay que pensar que la viabilidad de las empresas a largo plazo depende profundamente de cómo la economía nacional sea sostenible y eso depende profundamente de la calidad de la democracia, de las instituciones, de generar igualdad de oportunidades para todos. O sea, ese es un espacio en el que el movimiento Capitalismo Consciente Perú está abocado para ayudar a que haya más involucramiento. Hay un concepto que se conoce como el outsourcing o la tercerización, que usamos mucho en los negocios. ¿Por qué no tercerizamos esto si creemos que nuestro riesgo es muy grande para participar? ¿Y cómo se terceriza? Con ayuda de aquellos que sí saben hacer estas cosas. Y podríamos crear think tanks, o mejor aún, do tanks, o sea, equipos no solo de pensamiento, sino de acción, que hagan dos cosas. Primero, propuestas de políticas públicas para mejorar los problemas o resolver los problemas que tiene el país. Educación, salud, infraestructura, inseguridad ciudadana, reforma política, reforma de la justicia, de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Gente que sabe. Pero es un think tank independiente, con un directorio independiente, pero bancado por los empresarios. Y la segunda cosa que harían estos equipos de pensamiento y de acción sería ejercer presión. Mira lo que digo. Pero una presión que sea una tensión sana, saludable, en los hacedores de políticas públicas y en coordinación con la sociedad. Tomar la iniciativa en cuestiones de relevancia social es factible. Y acá hay un tema, ¿no? Pensando ya egoístamente, no solamente va a generar un impacto positivo en nuestras comunidades, en el país, también va a ayudar a construir una mejor reputación corporativa para nosotros. Porque cuando un líder empresarial hace eso, ¿qué es lo que pasa? Y está escrito y estudiado, ¿eh? Esto no es un invento nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Incrementa la lealtad de nuestros consumidores, de nuestros stakeholders, nuestros proveedores, de nuestros empleados, de la sociedad en general. Y llegamos a ser, como tú decías hace un ratito, empresas queridas. Cuando eso se produce, es como si se hubiera producido magia, porque el hacer el bien en forma correcta genera bien para nosotros. Así es que ese es un desafío importantísimo. Esos dos puntos centrales que has tocado, el tema de más participación, propuestas hacia el lado público, es vital, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Estado hay instancias donde los ciudadanos tenemos voz, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, ¿no? Donde rinden cuenta las autoridades, pero nunca se ve a líderes empresariales ahí, por ejemplo, ¿no? Es más, siempre se ve a las portátiles prácticamente de los gobiernos regionales y locales en esas instancias, no hay más. Y por el lado del activismo, qué bueno que lo estén mirando, porque al final dense cuenta quién está haciendo activismo en las universidades hoy en día, ¿no? O sea, no es esta mirada, es la contraria. Porque necesitamos que realmente quizás se ingrese a universidades, en las universidades se necesita hablar de política. Se necesita hablar de gestión pública eficiente. En la escuela pública, en la educación básica regular, por ejemplo, secundaria, debería volver con los cursos de ciudadanía y todo esto. Entonces, el que ustedes quizás, como dices, no directamente, sino tercerizando esto, pienso que ya se debería hacer.
Y hay una organización, no sé si tú la conoces, que se llama CAEN, que es No. una organización muy interesante que creada por jóvenes. Ah, De hecho, uno de los fundadores, Jimmy Espinosa, que es un joven generación Z, ni siquiera millennial, Jimmy está en nuestro consejo directivo, y esta organización lo que busca es conectar a los estudiantes universitarios del Perú en regiones con líderes empresariales. Y en esas reuniones eh, hablamos de la importancia que tiene la empresa privada. Y estamos muy abiertos a las preguntas de los estudiantes, porque hay mucho sesgo ideológico, mucha manipulación, hay mucha desconfianza. Mira, Ipsos Global hice un estudio hace poquito más de un año, quizás cerca de 2, y mide ¿cómo es? La confianza interpersonal. En el mundo es muy baja, 30%. O sea, 3 de cada 10 personas en el mundo confían en el ujú. prójimo. En el Perú es 17%. Muchas veces tenemos un propósito, ¿no? Articulamos un propósito maravilloso, lindo, es un gran eslogan, pero nuestro modelo de negocio no cambia. Sigue siendo lo mismo, pero ya tenemos un propósito que poner en nuestra web. Eso no funciona. De hecho, eso nos genera más rechazo. Pero hay empresas que han redefinido su razón de ser, o sea, su propósito, y articulan sus estrategias, su modelo de negocios, incluso su estructura organizacional, sus presupuestos, metas, objetivos en función al propósito. Y vaya que es lo mejor que pueden hacer, porque lo que dicen las estadísticas es que esas empresas son las más resilientes, las más sostenibles, las más rentables y las más queridas. Todo eso que me has mencionado sería parte de esa cultura consciente que tiene ustedes como pilar y que desean internalizar, por así decirlo, en su entorno. Sí, es parte, porque cuando uno habla de cultura, ¿de qué habla en el fondo? Mis costumbres, Sus nuestros creencias. hábitos, nuestras creencias, Ujú. las reglas no escritas que hay en toda organización. Y esa forma de ser, que es la cultura, habla por nosotros. Y la clave en qué está? En que lo que pensamos, decimos y hacemos converse, ¿no? Que no haya, pues, digo una cosa u otra La cosa. otra. Y mira, cuando hay estudios que han medido lo que ocurre en empresas que tienen culturas conscientes, fíjate qué interesante, son las que menos gastan en relaciones institucionales, en marketing, en publicidad e incluso en gastos legales, porque son las que menos se meten en problemas. Ujú. Qué interesante. Y una cultura consciente no es algo que el CEO o el directorio deba delegar así nomás a recursos humanos y se Ujú. desinteresa. No. No. Una cosa que un CEO no puede dejar de ver es el tema de su gente. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son esas culturas? Y predicar con el ejemplo, ¿no? Pensar, decir y hacer. También se hablaba de la vocación de servicio, ¿no? Que debe tener todo líder empresarial, no ser un líder social, por así decirlo. ¿Cómo hacer? ¿No? Porque la vocación de servicio no es algo que tú compres en el mercado y adquieras vocación de servicio, ¿no? La vocación de servicio es más, es visto como un valor. Se adquiere, como tú dices, en la práctica constante, además, ¿no? Viene de modelos de conducta. En primer lugar, el hogar es el que forma una vocación de servicio, luego viene la comunidad, ¿no? Y es algo interesante porque no todos la poseen. Es más, estaba leyendo un estudio de que en países desarrollados, por ejemplo, a los que van detectando entre los 9 y 12 años vocación de servicio, los van luego encaminando hacia carreras que tienen que ver con la vocación de servicio, ¿no? Tipo educación, medicina, la gestión pública. Entonces,
Y era muy interesante, ¿no? Porque las más buenas personas, por así decirlo, aquellos que intentaban servir a su comunidad, eran los que entraban a estas carreras. Citamos el ejemplo en la pandemia que hubo en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Se visibilizaba mucho que había médicos que pedían licencia en el Estado, pero trabajaban en el sector privado. Entonces la gente decía, ¿no? No es posible que eso esté pasando, ¿no? O sea, igual se les sigue pagando por su licencia porque eran vulnerables, pero sí estaban trabajando en el sector privado. Entonces, muy delicado. ¿Cómo hacer para incentivar, desarrollar, potenciar vocación de servicio que tanta falta hace, ¿no? Y en este caso, en los líderes empresariales. Sí, mira, te voy a contar, hace 3 años, IPAE, que todos los años realiza la CADE, ¿no? Y trajeron a Ras Sisodia. ¿Quién es Ras Sisodia? Es un indio, vive en los Estados Unidos, es profesor de Babson College, y Ras, junto con un empresario muy, muy consciente, John Mackey, y otros más, crearon o dieron inicio a lo que es Conscious Capitalism o capitalismo consciente en los Estados Unidos. Y la entrevista a Ras Sisodia la hace María Julia Sáenz, que es una extraordinaria persona, es socia de KPMG y es miembro de nuestro consejo directivo también, María Julia. Entonces María Julia le hace esa pregunta que tú acabas de hacer ahorita, a Ras, y le dice, Ras, ¿y por dónde empezamos? Y Ras le contesta así. Yo estoy totalmente de acuerdo y además esto tiene base en estudios que se han hecho. Tienes que empezar por ti. Porque no podemos ser un buen líder si nosotros no nos lideramos a nosotros. Depende desde dónde operemos. Lo que Ras nos dice y todos los estudios que hay sobre liderazgo es desde dónde operas. Pero si tú operas desde la tranquilidad, desde la compasión, y compasión es sentir como siente el otro. Ahí está ese pilar de capitalismo consciente de la integración e interdependencia con los stakeholders. Todos somos parte de un todo. Hay un tema, hay una inteligencia diferente. No es inteligencia cognitiva, ni siquiera inteligencia emocional. Es inteligencia sistémica. Operamos desde el amor. O sea, no hay que tener vergüenza en el mundo de los negocios de decir, tenemos que operar desde el amor. Porque, mira, yo tengo una familia, estoy casado, tengo 5 hijos, 6 nietos, el sexto está por venir dentro de un par de meses, y yo en mi casa hablo del amor, hablo de la compasión. No digo que hagamos filantropía, ni siquiera estoy hablando de responsabilidad social empresarial. Es cómo logramos un liderazgo de servir, un liderazgo consciente. Primero empecemos por nosotros, conociéndonos. Si opero desde el aquí y el ahora, desde la paz, desde el amor, desde el hoy, probablemente mis decisiones van a ser diferentes. Y liderazgo equivale a servir, no a ser servido. ¿Y ser sostenible para qué? Para lograr su propósito, resolver necesidades sociales y humanas a través de los bienes y servicios que brinda en forma rentable y sin generar externalidades negativas. Esa es la visión de capitalismo consciente y estamos, te digo, nuestra comunidad de líderes conscientes está creciendo en el Perú. En poco más de 2 años han pasado por el programa CEO Conscious Leadership Journey que organiza el movimiento nuestro, más de 108, 110 CEOs. Y es maravilloso ver, y es muy inspirador ver cómo crece nuestra comunidad y cómo cambiamos algunos conceptos que teníamos y cómo quizás redescubrimos que la empresa es el mejor mecanismo que existe hoy en día en el mundo para elevar a la humanidad. De ICA, ¿quiénes integran Capitalismo Consciente de nuestros líderes empresariales? Ese día estuve ahí con Manuel Ízaga, realmente muy reconocido por todo lo que viene haciendo Vanguard Perú en ICA, en desarrollo social, educación, deporte. ¿Quién más? Mira, está Manuel, un extraordinario ser humano, otro igual que
que es un líder joven, es Juanjo Córdoba, pero claro que hay. Y en varias regiones del Perú, en Cajamarca, en Arequipa. El lunes pasado tuvimos la clausura del 10º programa y lo limitamos a 10 personas, máximo 12. ¿Por qué? Porque lo que se logra es una comunidad muy bonita de CEOs, de pares, que, digamos, desarrollan un ambiente de confianza y de confidencialidad y se ayudan mutuamente y todos aprendemos de todos. Antes hacíamos un programa al año, ahora tenemos 4 programas al año, probablemente incrementemos eso. Que sigan haciendo más programas e involucrando más en su movimiento, que nos parece realmente muy interesante y que puede contribuir mucho al desarrollo de nuestro país, ¿no? Desde esa cultura consciente, desde ese liderazgo consciente, desde ejercer ese rol activo y preponderante y privilegiado que tienen los empresarios. Jorge, mil gracias. Los tiempos no nos dan para más. Yo te agradezco. Espero poder conversar contigo en otra oportunidad, quizás para abordar ya puntos específicos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la educación, que tiene varias aristas ahí por trabajar. Yo te agradezco. Y bueno, tus últimas palabras para Educomunicando ICA. He disfrutado mucho esta conversación, Juliana. Quiero felicitarte además y agradecerte por haber formado parte del panel en ese evento en ICA. Y he visto algunas de tus entrevistas y publicaciones y te felicito por la labor que haces. Cuenta con el Movimiento Capitalismo Consciente Perú. Y gracias a ti y a tu audiencia y hasta una próxima oportunidad. Educomunicando ICA. Periodismo de soluciones para más iqueños. Súmate a nuestra comunidad y hagamos que ICA sea el mejor lugar para vivir.